Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi equipo de trabajo está conformado por Wanda Aldaz Miguel, Cueva Delgado Gisela, Culquipoma Mondragón Maili, León González Caterine, Marca Marcatinco Juan, Prieto Morales Lady, Sánchez Morán Yosmel y Velasco Gutiérrez Analí. Y el tema que nos ha tocado exponer es el monopolio. ¿Qué es el monopolio? El monopolio es una estructura de mercado en donde solamente existe un ofertante, es decir, que solamente una empresa domina todo el mercado brindando un servicio y ofreciendo un bien, ¿no? Además se dice que está protegido por barreras de entrada donde no permite que otra empresa le venga a hacer la competencia. Tenemos lo que es la EPS Grau, que solamente ellos pueden brindar lo que es el agua. Y también tenemos Enosa, que es única empresa que nos brinda la luz. Por otro lado, el monopolio comercial es una situación donde una organización controla todo el comercio en el país o en un área geográfica determinada. Sabemos que monopolio significa un solo vender o un solo vendedor. Es por ello que entre sus principales características tenemos que es la única empresa productora o vendedora de un producto o de un servicio. Esto significa que es la única empresa capaz de producir dicho producto, dicho servicio dentro del mercado. Por ello, un producto que es consumido por muchas personas solo pueden ubicarlo o comprarlo en esta empresa. Aquí se despliega otra de las características que al ser la única empresa dentro del mercado cuenta con el poder para fijar sus precios. Tenemos también que no existen productos sustitutos cercanos para ello. Esto significa que todos los consumidores que deseen satisfacer sus necesidades de cierto producto solo lo pueden encontrar con esta productora. Por último, otra de las características del monopolio es que existen barreras que evitan la entrada de empresas a la industria. Pueden ser legales, gubernamentales, económicas o naturales, que pueden impedir que otras empresas ingresen al mercado para competir. Buenas noches, mi nombre es Lady Prieto y les explicaré acerca de cómo surgen los monopolios. Los monopolios se dan por dos razones. Una, porque no existen sustitutos cercanos, y otra razón es por las barreras de entrada de las nuevas empresas. No existen sustitutos cercanos. Esto quiere decir que un monopolio produce un bien o servicio que no tiene un sustituto cercano de buena calidad, ya que si la empresa produce un bien y este bien tiene un sustituto cercano, entonces va a enfrentar la competencia de los productores de este bien. Un ejemplo de esta situación la podemos encontrar en las empresas que brindan el servicio de agua en las localidades, ya que son la única empresa que brinda este servicio. La segunda razón es por las barreras de entrada de las nuevas empresas. Aquí encontramos la natural, la de propiedad y la legal. La natural se da cuando por condiciones de la naturaleza facilitan a que se dé un monopolio. Luego tenemos la de propiedad, cuando la mayor parte de un recurso pertenece solamente a una empresa, en su mayoría. Luego tenemos la legal, donde en este monopolio se dan muchas restricciones para el ingreso de las otras empresas. No, aquí tenemos las franquicias públicas, donde se le otorgan los derechos de producir un bien por parte del Estado. El Estado le otorga los derechos a una empresa para que produzcan un bien por un determinado tiempo y solamente ellos lo pueden producir. Las cuatro principales causas de existencias de monopolios, que como hemos visto supone unos mayores precios para los consumidores. Entre ellos tenemos el control exclusivo de un factor productivo por una empresa, o el dominio de las fuentes más importantes de la materia prima, indispensables para la producción de un determinado bien. Luego tenemos la concesión de una patente, también genera una situación monopólica.
de carácter temporal. El control estatal de oferta de determinados servicios origina monopolios estatales. Los servicios frecuentemente se prestan por medio de empresas concesionarias. La existencia de un tamaño de mercado y una estructura de costos de la industria especiales pueden dar lugar a un monopolio natural. Un monopolio natural es aquella empresa cuyo costo medio por unidad de la producción disminuye acusadamente en toda gama de producción, de forma que una única empresa puede ofrecer la producción de la industria más eficientemente que muchas empresas. Y como último punto tenemos la superioridad tecnológica. Bueno, si una empresa tiene una tecnología mucho mejor que la de sus rivales, podría producir a un coste inferior y por tanto dominará el mercado. Saludos, mi nombre es Josmel Sánchez y continuamos con la exposición con las consecuencias del monopolio. Tenemos 4 principales consecuencias del monopolio. La primera es el consumidor sale perdiendo y el vendedor sale ganando, ya que este último posee todo el control, la ganancia y ningún riesgo, sobre todo si se trata de bienes esenciales para la vida, como es el caso de electricidad, agua potable, entre otros. En esta parte, el cliente deja de ser el principal motivo de la empresa y se centra solo en optimizar sus ganancias. Como segundo punto tenemos el precio del bien tiende a aumentar, lo que va en deterioro de los consumidores, bueno, claro, y por ende de la sociedad como conjunto. Dado que solo existe una empresa en el mercado, ésta impone sus propios precios para su beneficio y deja de lado el beneficio del cliente. Como tercer punto tenemos debilitamiento de la economía en el sector. Dado que no puede haber competencia, los monopolios suelen asfixiar al sector y empobrecerlo, en lugar de hacerlo florecer. Al no tener competencia en el mercado, la empresa descuida la innovación de sus productos y de sus servicios, generando un estancamiento en su sector. Como cuarto punto, tenemos el enriquecimiento de pocos. Los monopolios en algunos casos están emparentados con la corrupción, el clientelismo y otras formas ilegales o paralegales de asociación económica, que van deteriorando la economía local. Esto es visto actualmente con algunas empresas que otorgan dinero a políticos solicitando a cambio beneficios para mantenerse como monopolio en el mercado. Buenas noches. ¿De dónde proviene la palabra monopolio? Proviene del griego monos, que significa uno, y poliein, que significa vender. El monopolio puro o de precio lineal, que posee un gran poder de mercado y es el único en la industria, dada que posee un producto, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado. Para que exista un monopolio es necesario que en dicho mercado no existan productos sustitutos, es decir, no existe ningún otro bien que pueda reemplazar el producto determinado y por lo tanto es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar. Suele definirse también como mercado en el que solo hay un vendedor. Por dicha definición, se correspondería más con el concepto de monopolio puro. Monopolio bilateral. Depende de la capacidad de negociación de las partes. En efecto, en esta situación, tanto oferente como demandante tienen el poder de mercado y pueden presionar para que el precio del producto sea mayor o menor. Por ejemplo, puede existir un único oferente de aviones de guerra y un único gobierno interesado en comprarlos. O también puede haber una única empresa capaz de ofrecer un satélite y una única organización de investigación interesada en adquirir. Monopolio natural. Un monopolio natural se presenta cuando existe una ausencia total de competencia, debido a que dicha empresa puede abastecer el mercado a un coste menor y con una calidad mayor que si existiese competencia. Monopolio artificial. Es un tipo de monopolio en el cual el monopolista se vale de algún medio para impedir que vayan al mercado más productos que los suyos. Esta definición es aplicable analógicamente al concepto de oligopolio. Monopolio discriminador de precios. Es aquel
donde se coloca cada unidad de producto a una tarifa distinta. Cabe recordar que el monopolio es una estructura del mercado donde el bien o servicio tiene el único oferente. Esto sucede, por ejemplo, cuando existe un proveedor exclusivo de una mercancía importada. Se llama estanco al monopolio por parte de un Estado de la producción, distribución, importación y venta de un bien. La competencia monopolística es en donde las empresas no tienen el poder de mercado del monopolio, pero sí tienen cierto poder de mercado. En estos mercados de competencia imperfecta, una o más empresas pueden influir sobre el precio, en mayor o menor medida, debido a que ofertan productos diferenciados y o limitan el suministro de tal forma que cuando menor sea el número de empresas, existe mayor capacidad para influir sobre el precio. ¿Qué es un monopsio? Denominado también como el monopolio del comprador. Es un tipo de mercado en el que existe un único comprador o demandante en lugar de varios. Debido a esto, este mercado posee una competencia imperfecta. El monopolio bilateral es una estructura de mercado en donde existe un único oferente y un único demandante. El monopolio bilateral toma su nombre de la existencia simultánea de dos monopolios, uno por el lado de la oferta y otro por el lado de la demanda. Lo anterior quiere decir que tenemos un único oferente y al mismo tiempo un único demandante por un bien o servicio. ¿Qué es un duopolio? Es un modelo de competencia en un mercado caracterizado principalmente por la existencia de dos empresas productoras que controlan la totalidad de un mercado en concreto, especialmente gracias a la fijación conjunta de precios. Y por último, ¿qué es un oligopolio? Es una estructura de mercado en donde existen pocos competidores relevantes y cada uno de ellos tiene cierta capacidad de influir en el precio y cantidad de equilibrio. El oligopolio es en el oligopolio los competidores cuentan con el poder de mercado, pero a nivel inferior que en caso de monopolio. Esto ya que en vez de haber solo un cooferente, existe un pequeño grupo de compañías. Como último punto tenemos estrategias de fijación de precios de un monopolio. Una diferencia importante entre el monopolio y la competencia es que el primero determina su propio precio. Sin embargo, al hacerlo, enfrenta una restricción de mercado para vender una mayor cantidad. El monopolio debe cobrar un precio más bajo. Aquí podemos encontrar dos situaciones monopólicas que crean dos estrategias de precios. Una de ellas es el precio único y la segunda la discriminación de precios. En el precio único nos dice que si una empresa debe vender cada unidad de su producción al mismo precio a todos sus clientes, es un monopolio de precio único. Si esta empresa intentara vender a un precio menor a unos clientes y mayor a otros, solamente le comprarían los primeros y los demás le comprarían a estos y no a la empresa. Como punto número 2, tenemos discriminación de precios. A la práctica de vender diferentes unidades de un bien o servicios a precios distintos se le denomina discriminación de precios. Muchas empresas utilizan la discriminación de precios. Por ejemplo, tenemos el caso de las pizzas o de los supermercados, donde ofrecen las ofertas, que a veces nosotros los conocemos así, como el 3x2, donde nos indican que si llevamos 3 productos, estamos pagando 2, pero en realidad a veces lo que hacen las empresas es cobrar el precio más alto posible por cada unidad vendida y con ello obtener las utilidades más altas posibles.